Estimados amigos de la naturaleza, bienvenidos a un nuevo episodio de Entre Insectos y Bichos. Hoy vamos a hablar de un insecto o grupo de insectos realmente maravillosos que son las hormigas. Y en el caso particular de hoy nos vamos a referir a los conocidos bachacos u hormigas cortadoras. Es un grupo fascinante, un grupo muy diverso, con una serie de interrelaciones con otros organismos realmente fascinantes. Y una de las primeras cosas que tenemos que saber es que estos insectos son insectos de hábito social. Ellos tienen división de trabajo, están las castas reproductoras, que como su nombre lo indica, son las encargadas de perpetuar los individuos de la especie, de procrear a los individuos de las respectivas especies. En el caso de estos bachacos, nosotros podemos ver que existen las formas aladas, que las podemos ver acá. Esto es un macho, esto que está acá es una hembra, y ellos popularmente, en el caso de los bachacos, tienen un nombre un poco vulgar, que son denominados bachacos culones, ¿no? Los bachacos culones, básicamente el nombre viene porque las hembras tienen el abdomen muy grande, muy redondo, básicamente para ser capaces de contener huevos cuando se van a reproducir, ¿no? Estos insectos tienen un comportamiento sumamente interesante. Cuando las reinas y los zánganos, los machos reproductores, están listos para hacerlo, hacen lo que se denominan vuelos nupciales. Ellos salen a volar y una de estas hembras puede copular hasta con varios machos. Hay algunas referencias de hasta de 5 machos que han podido copular con una sola de estas hembras. Cuando esto ocurre, la hembra baja nuevamente, deja el vuelo, llega al suelo y se arranca las alas son desprendidas. ¿Para qué? Porque ya una vez que va a fundar el nuevo bachaquero, esas alas los van a molestar, no van a ser necesarias. Entonces ella se arranca las alas usando su boca, las mandíbulas de su boca, y los machos generalmente mueren. Es por eso que nosotros muchas veces los vemos en nuestras casas cuando es época de vuelo de estos bachacos, como en las luces, debajo de las luces hay una gran cantidad de bachacos muertos. Si nosotros identificamos el sexo a lo que pertenecen estos individuos, nos vamos a dar cuenta que son machos. ¿Y por qué mueren? Simplemente porque han gastado toda la energía, tanto en el vuelo como en el acto de reproducción, de cópula, y finalmente se mueren. Las hembras no. Las hembras, si nosotros observamos los alrededores en nuestros jardines, en un sitio donde haya suelo libre, ustedes van a ver unos pequeños orificios muy, pero muy redondos, que es justo el tamaño para que el abdomen de la hembra pueda pasar. Entonces, una de las primeras cosas que la gente a veces no conoce y que lo asocia por el hábito de cortar hojas, de transportar hojas o transportar pequeños segmentos de planta, es que estos insectos se comen esas plantas directamente, que ellos agarran una hojita y como si fuera un pedazo de lechuga, en sus bachaqueros ellos se las comen, cosa que es totalmente equivocado. ¿Qué hacen ellos con estos restos vegetales? Bueno, simplemente ellos lo llevan a los bachaqueros y en unas cámaras especiales ellos cultivan un hongo que usa como sustrato precisamente material vegetal. Les repito, pueden ser a veces semillas, a veces pueden ser pedazos de flores, de hojas o tallos, pero siempre o particularmente en este grupo de origen vegetal. Esas cámaras de crecimiento donde está el hongo, porque ese es el alimento que realmente va a consumir toda la colonia, es ese hongo. Aunque al inicio, cuando la hembra funda el bachaquero, ella pone unos huevos que son huevos infértiles, huevos que no están fertilizados y que van a servir para alimentar primariamente a los bachaquitos pequeños que van a salir de los huevos que sí son fertilizados. Cuando ya ellos nacen y empiezan a crecer, la hembra en su boca, en unas cavidades especiales en su boca y a veces también lateralmente en el tórax, tiene un sitio donde está contenido el hongo. Ellos llevan esos pedacitos de hongo en esas cavidades y los depositan en esa bachaquero que se está creando, ¿no? Una vez que el bachaquero está establecido,
comienza un trabajo que nunca para. Y ustedes fíjense acá que ven los diferentes castas. Hay unos muy grandes que son los soldados que se encargan de la protección del bachaquero. Ellos cuando salen, básicamente ellos no trabajan, no trabajan cargando. Por el contrario, las demás sí cargan algunas y otras se dedican exclusivamente a cuidar ese hongo, ¿no? Entonces, cuando hay un problema de ataque, los primeros en salir son los soldados, animales que tienen, individuos que tienen mandíbulas muy fuertes, y con esto tratan de repeler. De hecho, ellos se comunican usando feromonas, y por ejemplo, si ustedes agarran un bachaco de un bachaquero y lo llevan a otro bachaquero diferente, ese bachaco va a ser eliminado completamente por ver que no pertenecen a su grupo social y simplemente son eliminados, ¿no? Entonces, es muy importante que se sepa que los bachacos, si bien son un verdadero problema para nuestros jardines en áreas urbanas, de hecho, yo pensaría que los bachacos son tal vez una de las plagas urbanas más importantes. A veces se hacen, por ejemplo, siembras para reforestar algunas zonas urbanas y ustedes siembran los arbolitos hoy, van al día siguiente y no queda absolutamente nada porque estos bachacos se lo han comido. Entonces son unas plagas muy fuertes, muy complicadas de controlar, se necesita un gran esfuerzo para controlarlo. Y mucha gente piensa, bueno, ¿para qué existen estos animales? ¿Por qué estos animales son tan importantes? ¿Por qué la naturaleza tiene animales como estos? Bueno, si ustedes ven estos mismos animales actuando en ambientes naturales, ustedes van a ver la inmensa cantidad de materia orgánica que ellos mueven. Ellos mueven una gran cantidad. Cuando ellos, por ejemplo, cortan las hojas de cualquier árbol o arbusto, o a veces hasta hierbas, muchas hierbas son también atacadas por bachacos, y al llevarlas a estos bachaqueros y incorporarlas al suelo para luego en esa compostera, si lo podemos llamar así, sembrar su hongo, ese material vegetal es reciclado. Estaba en las hojas y pasa a ser parte del suelo, no solamente la parte nutritiva de ese material vegetal, sino que también ayuda a mejorar la estructura del suelo. Entonces, si no existiesen estas hormigas, muchos bosques tropicales estarían en muy malas condiciones por la inmensa acumulación de material vegetal que nunca se descomponería, ¿no? Entonces es muy importante que se sepa que son animales muy importantes. Otra cosa que nos llama a la reflexión con unos animales que no piensan, porque estos animales no piensan, sin embargo ellos tienen claro que la supervivencia del bachaquero va a depender de las condiciones de higiene que se mantengan en este bachaquero. Por ejemplo, es pero muy importante que toda la basura que es producida dentro del bachaquero, llámese basura, por ejemplo, hongos que se mueren, que ya no son útiles, animales que se mueren dentro, por ejemplo, compañeras que se mueren, ellos son tomados por sus compañeros y llevados a unos salones, si se puede usar la palabra, unas cámaras dentro del bachaquero que son utilizados exclusivamente como bachaqueros. Entonces imagínense ustedes lo que significa que animales que no piensan, que no son racionales, están programados genéticamente para sacar la basura, llevarla del sitio donde están criándose el hongo, donde se están sembrando el hongo, para ser llevados al basurero. ¿Y qué ocurre en ese basurero? Bueno, en ese basurero, lo crean o no, hay otros organismos de varios grupos, hay moscas, hay hormigas, otras hormigas, hay escarabajos que se encargan, junto con hongos y bacterias, de descomponer este material y hacerlo inofensivo para el resto del bachaquero, o sea, para que esto no lo pueda contaminar. Eso ocurre. Otra cosa interesante que ocurre con los bachacos es que estos bachacos que ustedes están viendo hoy pueden ser utilizados como alimento. Hay diversas maneras de comérselo. La forma tradicional en la cultura venezolana es mediante la elaboración de un picante, que es la conocida catara, que se hace tanto con bachacos como algunos comegenes del orden Isóptera, además de unas especies mezcladas, y con jugo de yuca, que se extrae de yuca amarga, que se extrae y se prepara, se cocina para romper la toxicidad que tiene esta yuca amarga, y se mezcla con estos bachacos. El sabor es un sabor ácido, porque acuérdense que tienen ácido fórmico, es un ácido
y unido con las diferentes especies que se usan, más el jugo de esa yuca, se produce la catara. Por cierto, es interesante que sepan que la catara le atribuyen algunos efectos afrodisíacos, cosa que algunos amigos que han tratado de hacerlo nos dicen que no funciona, pero es algo que inclusive se vende comercialmente, y una de las cosas que pone en la publicidad del producto es precisamente su efecto afrodisíaco. Con nuestros vecinos colombianos, allí también utilizan estos bachacos, pero se los comen directamente. Las hembras, que son las que realmente se comen por este abdomen tan grande, muy rico en proteína, ellos se los comen tostados, y nosotros en algunas oportunidades hemos hecho la prueba. Si ustedes, por ejemplo, agarran esos abdómenes de esas reinas y los cocinan con mantequilla y ajo, el sabor es realmente agradable, es muy agradable. Incluso tiene cierto sabor, algún tipo de nuez, de maní. Es un sabor muy agradable y es muy, pero muy rico en proteína, ¿no? Esta situación en Colombia de consumirlo masivamente, no como nosotros que lo consumimos solamente, básicamente como un picante, como la catara, en Colombia ha traído problemas. Hay algunas regiones colombianas donde cazar estos animales, extraer estos animales de la naturaleza, está prohibido. ¿Por qué? Porque están acabando con las poblaciones naturales de estos bachacos. Algo que parecería increíble, el consumo humano está influyendo negativamente en las poblaciones de estos bachacos, pudiendo en algunos casos llevarlo en ciertas regiones prácticamente a extinguirlo. Es por eso que el gobierno colombiano en dichas regiones tiene prohibido o solamente permite ciertas cantidades por año para ser extraídos de estas poblaciones naturales. Otra cosa que podemos comentar es que este grupo de bachacos, por ejemplo, esta que está acá, es la especie Atta cephalotes, es una de las especies más comunes que existen en Venezuela. Sin embargo, si vemos en este lado de la caja, vamos a ver otro grupo de bachacos de diferentes especies. Inclusive no son solamente del género Atta, sino que hay otros géneros que también están siempre documentados como especies de hormigas cortadoras o hormigas agricultoras. Bueno, llegamos al final de un nuevo episodio de Entre Insectos y Bichos. Hoy hablamos de una pequeña parte del maravilloso mundo de estas hormigas cortadoras o hormigas agricultoras. Si les gustó, por favor, como siempre, denle like en nuestro canal de YouTube. Como siempre decimos, corran la voz, y cualquier consulta adicional, recuerden que siempre pueden entrar en contacto con el MISA vía sus redes sociales, en Twitter, MISA UCB, MISA con Z, y en Instagram, misa.ucb. Gracias y hasta un próximo episodio.